Sí por la Vida celebró el martes 22 de septiembre una nueva charla online titulada Ideas de comida rápida y saludable a cargo de la nutricionista de la asociación Desiree Chávez. Hoy podrán verla de manera íntegra en este programa que Alaurín Televisión ha preparado. Hola, yo soy Desiree Chávez, soy técnico en dietética y como sabéis soy la encargada del área de asesoramiento nutricional en la asociación Sí por la Vida. Hoy vengo a hablaros de cómo elaborar platos saludables de manera rápida, porque siempre que pensamos en tener prisas, en comer algo rápido y demás, pensamos en pedir fuera o pensamos en pedir algo que ya esté elaborado o irnos al supermercado incluso y adquirir algo que ya esté completamente listo. Bien. Pues mi intención hoy es traeros distintas ideas de platos elaborados, completos y sanos que no tengan que ser insanos, ¿vale? Que sean lo más sanos posible. Como os he dicho, vivimos en un mundo de prisa, donde la pereza nos invade a la hora de comprar, a la hora de cocinar, a la hora de elaborar, ¿vale? Se apremia mucho la rapidez, se apremia mucho el consumir productos muy saborizados, pero nunca se tiene en cuenta si ese plato es nutricionalmente sano, si es completo, si los ingredientes con los que está elaborado son saludables, la cantidad de saborizantes que conlleva, los conservantes, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida de lo posible, me gustaría ayudaros un poquito a conseguir recetas un poquito más sanas, un poquito más saludables, con unos sabores un poquito más reales, de forma que cuando nuestro cuerpo vaya teniendo ciertas necesidades, sepamos escucharlas a través de esas necesidades, esos sabores más naturales, ¿vale? Porque hay muchísima gente que ahora mismo me dice, es que la verdura no me sabe bien, o es que la textura de la fruta no me gusta, y eso es debido a que estamos acostumbrados a lo que os digo, a comida demasiado procesada, demasiado saborizada. Entonces por eso se me ocurrió haceros este directo. Me gustaría hacerlo un poco por tipos de comida. Voy a empezar por lo que serían desayunos o meriendas, ¿vale? En los cuales podemos tirar o bien de algún yogur o bien de algún queso fresco batido, para ir quitando un poco esa necesidad de siempre comer pan cuando tenemos que comer algún desayuno o alguna merienda. Os voy a dar ideas, pero antes os aconsejo que vayamos quitando el miedo a llevar tuppers en el bolso, a llevar tarros. Yo soy muy aficionada a recomendar llevar tarros con tapas y demás porque evitan que se derramen las cosas, evitan que siempre tengas que llevar algo en una bolsa o siempre tengas que llevar algo presentado liado en un film o en un papel de plata o algo del estilo. Es decir, evitan el exceso de consumo de bocadillos, ¿vale? Este yogur o este queso batido, si le queremos dar un toque dulce o un toque diferente, un poco de sabor y un poco de color, una forma muy fácil y muy rápida y saludable que nos hace ese yogur o ese queso batido más completo, sería añadirle frutos rojos, por ejemplo. Si no te gusta el sabor de frutos rojos, le puedes añadir cualquier otra fruta picada. Y eso hace que el yogur no simplemente sepa yogur, sino que esté un poco más dulce, sea algo rápido de elaborar y más saludable. Sin embargo, si eres de aquellas personas que, además de lo dulce, te gusta que esa presentación cruja y por eso tiendes generalmente al pan, ¿vale? Tenemos elementos como la quinoa hinchada, por ejemplo, o como los cereales integrales, o incluso como las semillas de girasol, u otro tipo de semillas de chía, de lino, de sésamo tostado, o incluso trocitos de frutos secos que le podemos añadir a ese queso o a ese yogur, meterlo en ese tarro y hacer un desayuno o una merienda para llevar rápida y sana, ¿vale? Eso por un lado. Después, si queremos no siempre comer pan, pero sí comer algunos tipos de cereales, podemos tirar de fajitas o de burritos en los que nos hagamos no siempre una presentación salada, sino que le podemos poner también
algo dulce, unos trocitos de fruta dentro, ese poco de queso, algunos trocitos de dátiles cortados, nos ayudarán también a que esa merienda no sea siempre de pan y no sea siempre salada, sino que también tengamos elementos dulces. Y después, pasando a la comida principal, digamos, o a los platos que necesitan de un poco más de elaboración, os voy a ir dividiendo el plato en los macronutrientes, es decir, en los elementos principales que tiene que tener el plato, y os voy a ir dando diferentes ideas de cómo podemos introducir esos elementos en nuestro plato saludable para elaborarlo de forma rápida y que nuestro plato esté completamente, sea completo, ¿vale? Nutricionalmente hablando. Como os hablé en directos anteriores y os enseñé el plato saludable que hoy no tengo, os lo digo. El plato principalmente tiene que tener 3 elementos y estar acompañado de otros tantos, ¿vale? Los principales elementos que tiene que tener son verduras por un lado, que tienen que ocupar la mitad de mi plato, proteínas, que tienen que ser 1/4 del plato, y hidratos de carbono, que tienen que ser otro 1/4. Y dentro de ese plato también tiene que estar integrada la fruta, el agua y alimentos grasos, ¿vale? Empezaremos por la verdura, que tiene que ser la mayor parte de mi plato, como ya he dicho. ¿Cómo podemos meter de forma rápida verdura en nuestro plato sin que sepa fatal o sin que nos conlleve una necesidad de cocinar muy grande o dedicarle muchísimo tiempo? Vale, pues afortunadamente contamos con diversos productos en el mercado ahora mismo que son nutricionalmente sanos, buenos procesados, ¿vale? Y no siempre tenemos que tirar de la típica ensalada que ya viene elaborada y ya viene envasada, sino que a ese plato nuestro, para elaborarlo de forma rápida, o bien le podemos poner diferentes verduras picadas y salteadas en un momento, que saltear verduras frescas, troceadas en una sartén, tarda o necesita unos 5 o 10 minutos, no necesita más, ¿vale? Y es una muy buena idea de introducir verduras en nuestro plato. Pero si tenemos uno de esos días súper perezosos en los que no quiero invertir ni siquiera 5 minutos en cortar las verduras, pelar las verduras, meter las verduras en la sartén, podemos tirar de bolsa de verdura que ya viene troceada y ultra congelada sin ningún tipo de añadido más. Pero es importante que dediquemos un par de minutillos en el súper a darle la vuelta a ese envase y a mirar que esa bolsa de verdura o de salteado de verdura variado no conlleva ningún otro ingrediente más, no lleva añadidos proteicos, no lleva saborizantes, no lleva otro tipo de cosas, simplemente es la verdura lavada, cortada, metida en el envase, ultracongelada y se acabó. Si consumimos ese tipo de productos son válidos para realizar, como os estoy diciendo, un plato sano y para poner esas verduras de base en nuestro plato. ¿Qué otras verduras son súper rápidas de consumir y no hay que tirar de ultraprocesados? Pues por ejemplo los tarros de judías verdes que ya vienen cocidas, o los tarros, latas o paquetes de espárragos que ya vienen en tarros, ya vienen cocidos, y en paquetes vienen ultracongelados solo para saltear en 2-3 minutos, ¿vale? Podemos tirar también de pimientos que ya vienen asados, de alcachofas que ya están cocidas, ¿vale? Este tipo de alimentos van a ser nuestra base del plato. Ya tenemos, digamos, la base. ¿Qué le añadiremos después cuando tenemos esa base del plato? Pues le añadiremos las proteínas. ¿Qué eran las proteínas? Pues los alimentos como la carne, el pescado, los huevos o la legumbre, ¿vale? ¿Cómo podemos añadir este tipo de alimentos sin que sean ultraprocesados, de una forma sana y que siga siendo nuestro plato rápido, ¿vale? Pues en caso de los pescados podemos añadirle algunas latas de conserva de pescado al natural, siempre y cuando sean al natural, no sean en salsa, no sean especialmente
elaborados, saborizados y demás, sino que todas las conservas de pescado que usemos al natural harán que nuestro plato sea sano y aún así no tendremos que tirar de una elaboración muy costosa, sino que será abrir el bote o abrir la lata, añadir y listo, ¿vale? Eso en el caso del pescado. Pero afortunadamente en el mercado ahora también existen productos bien procesados cárnicos. ¿Cuáles son esos? Pues aquellos que cuando le damos la vuelta al paquete vemos que es 90 y pico de carne, ¿vale? Y el resto son añadidos, pero son un 1%, un 2% o como máximo un 4%. Los hay o bien de carne ya cocida o bien de carne ya asada, vienen generalmente en blister, ¿vale? Y esos sí nos servirían. ¿Cuáles nos servirían también? Aunque un poquito en menor medida, los embutidos como lomo embuchado o jamón serrano. Otros tipos de embutidos no os recomiendo porque si le damos la vuelta al paquete generalmente bajan del 80 incluso del 60% de carne. Entonces con eso intentamos contar un poquito menos, ¿vale? Pero aquellos que tienen 90% de carne o incluso cuando compramos un pollo asado lo desmenuzamos entero y congelamos esos trocitos, ese pollo asado por ejemplo o ese lomo asado o ese alimento asado desmenuzado y congelado nos sirve para que en otra ocasión pueda hacer un plato sano súper rápido, porque es coger el puñado, descongelar en un ratito, añadir en cantidad suficiente, acordaros que aproximadamente una mano mía es la cantidad necesaria para añadir al plato, ¿vale? Y lo tengo listo, ¿vale? Pasando al tema de los huevos, ¿cómo añado huevos de forma saludable y rápida? Pues afortunadamente cuando cocemos un huevo podemos, en lugar de solo cocer uno, poner 6 por ejemplo y después tener el resto de huevos que no hemos usado guardado en el frigorífico, de forma que el día que no tenga forma de añadir proteína a mi plato pueda coger ese huevo, descascararlo, cortarlo y añadirlo a esa base de verdura y ya le estoy poniendo las proteínas necesarias, ¿vale? Otra forma, pues cuando estoy salteando las verduras y casi están cocinadas, abrir un huevo y dejar que se revuelva con el resto de verduras. Se pueden tardar 10 minutos en hacer un revuelto de verduras con huevo y no necesito abrir ningún tipo de paquete, no necesito tirar de ninguna comida ya precocinada y previamente elaborada. ¿Qué le faltaría a mi plato? El cuarto restante que hemos dicho, que serían hidratos de carbono. ¿Cómo añado hidratos de carbono de forma saludable a mi plato? Vale, anteriormente os he hablado de la legumbre. Vale, pues las legumbres estarían ahí a caballo entre la parte proteica y la parte de hidratos, ¿vale? Entonces, si añadimos garbanzos, por ejemplo, a ese revuelto de verduras, garbanzos, tofu en trocitos, que como sabéis viene de la soja, lo puedo saborizar en un momento con salsa de soja y añadirlo a mi plato si quiero hacer un plato puramente vegetariano. Si por ejemplo quiero quitar toda la parte animal, toda la proteína animal, pues en lugar de poner ese huevo simplemente pongo tofu saborizado con salsa de soja a la base de proteína y ya tengo ese plato, ¿vale? Y si no me importa que tenga parte animal y parte vegetal, pues seguimos añadiendo otro tipo de hidratos de carbono, como por ejemplo puede ser la quinoa hinchada, que no necesita ningún tipo de elaboración. Cuando mi plato está preparado, añado un puñadito de quinoa hinchada o una cucharadita de quinoa hinchada y mi plato está completo. Solo le faltaría que le añadiese alguna grasa saludable, ¿vale? De las que ahora hablaremos. ¿Qué otras formas de añadir hidratos de forma saludable hay para mis platos? Pues ahora en el mercado hay unos vasitos que están listos en un minuto de quinoa ya preparada, de arroz integral, por ejemplo. Procurad que siempre los hidratos, los cereales que añadamos al plato sean integrales, porque nos van a dar más saciedad y nos van a hacer que después el ritmo de nuestro intestino vaya mejor, ¿vale? Entonces, siguiendo esa regla de ponerlos integrales, ¿vale? Podemos tirar de los vasitos preparados integrales o las típicas tortitas de maíz o tortitas de arroz o tortitas integrales, las fajitas, los burritos, pero siempre tirando de
alimentos que sean integrales, como bien os digo. Y ahí tendríamos el plato casi completo, porque ya tenemos la base de verduras, un poco de proteína, tenemos un poco de hidrato y ya que nos falta como el detalle, ¿no? Para completar ese plato, que sería la parte grasa. Porque sí, señores, se añade grasa a un plato y sigue siendo saludable, pero tenemos que tener cuidado con las grasas que añadimos. Por ejemplo, el aceite de oliva virgen extra, siempre que sea en crudo, mejor que cocinado. Entonces, para cocinar lo usamos, pero en la mínima cantidad posible, ¿vale? Y después, cuando el plato esté terminado y elaborado, como por ejemplo este salteado de verdura con huevo y con algún hidrato, le podemos añadir un chorrito de ese aceite, una cucharadita de ese aceite, o bien podemos poner en él aceituna, ¿vale? Unas 5 o 6 aceitunas por persona está bien, o incluso un trocito de aguacate, o aquel que sea un enamorado del queso, un trocito pequeño de queso fresco, pero siempre buscando que las grasas sean lo más saludable posible. También podemos añadir, para lo que os decía antes, que añadíamos las semillas en el desayuno o en la merienda, podemos añadir masticación a través de trocear frutos secos y ponerlos en ese plato, de forma que lo hagamos completo, con una grasa saludable y con masticación, que nos da también tranquilidad en el cerebro y le dice al cerebro que estamos comiendo, ¿vale? Después, como siempre recomiendo a los usuarios que trabajan conmigo, lo que quedaría añadir sería la hidratación en ese plato, o bien acompañando con agua, o bien haciendo algún refresco casero con agua con gas y algún zumo de frutas, pero siempre poniendo más agua con gas que zumo de frutas. Y ahí tendríamos una comida completa, fácil, rápida y saludable. Nos quedaría añadir, en la medida de lo posible, si queda hambre, siempre lo digo, si queda hambre, añadiríamos una fruta, y si no, lo dejaríamos para las comidas intermedias, como son la media mañana y la merienda, ¿vale? Y esto es todo por hoy. Espero haberos ayudado y que si os queda algún tipo de duda, que contactéis conmigo a través de las redes sociales de la Asociación Un Sí por la Vida. Gracias por vuestra atención. Ha consistido en acercar un poco una forma más rápida de cocinar y saludable a la población. Por ejemplo, la ensalada de patatas con judías verdes, bacalao y huevo es un plato rápido y muy saludable. Y otro, por ejemplo, sería un wrap, un rollo de verduras con pollo y quizá alguna salsa hecha a base de yogur o de queso fresco. Habría que evitar sobre todo aquellos alimentos que tienen mucho poder calórico en poca concentración de alimento y que tienen un sabor demasiado fuerte o demasiado insano. Y costumbres, sobre todo el picoteo de frutos secos muy saborizados, fritos, etcétera, etcétera. Pues sobre todo os invito a que las dudas nutricionales que tengáis las consultéis con el profesional que tengáis más cercano o que más confianza os den antes de decidir pues poneros a dieta, comer un poco más saludable o algo del estilo, siempre que contéis con la ayuda de un profesional en la medida de lo posible.